En este tiempo realmente la gente está buscando un lugar donde encontrar refugio, donde encontrar seguridad. Y es interesante cómo muchos han buscado de Dios, otros han buscado otros sitios, puede ser su familia, puede ser su casa, puede ser la soledad. Todo el mundo está buscando algo para sentirse seguro. Entonces, en esta seguridad que las personas van teniendo, sobre todo en este tiempo, ellas se sienten tranquilas, con confort, pero en verdad esa seguridad que ellos han logrado es la que sirve, es la que les va a servir, les va a ayudar. Entonces vamos a ver en este salmo algo muy importante acerca del significado de tener un buen refugio. Pero me gusta mucho el ejemplo que nosotros encontramos en el pueblo de Israel. Ellos tenían un refugio, ellos tenían un sitio donde se sentían seguros. Ese sitio de seguridad para esas personas era Egipto. Era Egipto, aunque ustedes no lo crean. Entonces, no es que pusieron ellos su esperanza, no es que pusieron ellos su confianza en Dios. Cuando empezaron a caminar por el desierto, toda esa gente siempre pensaba únicamente en un lugar donde ellos tenían comida, donde ellos tenían un sitio donde dormir. Y ese sitio se llamaba Egipto. Y miren lo que hizo Dios con este pueblo. Ellos vivieron 400 años bajo esclavitud. Ellos vivieron todo este tiempo sin libertad, vivieron sin derechos, vivieron trabajando de sol a sol y no les pagaban por nada. Y ellos se sentían seguros ahí. Pero resulta que Dios escucha el clamor de ese pueblo. Dios escucha las quejas que tenían. Y si ellos se quejaron, si este clamor subió hasta los oídos de Dios, es porque no estaban bien. Es porque ellos se sentían mal y algo era que les estaba molestando. Entonces Dios, con todo su poder, designa a un hombre llamado Moisés y le dice, saca de ahí a mi pueblo. Lo saca de ahí con la manifestación de poder muy grande y ellos vieron cómo las aguas de un mar se abrieron y cruzaron por tierra seca. Y cuando se presentaba alguna dificultad en su camino, ellos simplemente pensaban cómo les hubiera estado yendo en Egipto. Entonces, mientras ellos estaban caminando, se les termina el agua. Y cuando se terminó el agua, ellos empezaron a quejarse en contra de Moisés y en contra de Dios y le dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Su pensamiento, ¿dónde estuvo? En Egipto. Más adelante, Dios les dio para que coman el maná, pero resulta que ellos se cansaron de estar comiendo eso. Y había gente infiltrada y esta gente que empezó a hablar mal acerca de Dios, empezó a contaminar a todos los que estaban a su alrededor y también ellos empezaron a decir, ¿quién nos diera de comer carne? Y se acordaban, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, dice, de los pepinos, de los melones, de la cebolla, de los ajos. Y ahora nuestra alma se está secando aquí, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Se cansaron del maná. Y es ahí cuando Dios se propone y dice, démosle carne. Y al día siguiente hubo bastantes codornices, pero Dios previamente les dijo, les vamos a satisfacer eso, pero se van a cansar. Van a comer carne de día, de noche, de la tarde, y les va a salir hasta por las narices, dice. Entonces, ellos tomaron las codornices, empezaron a preparar la comida, y en el momento en que ellos iban a comer, les llegó una peste. Pero, ¿qué decían ellos? Allá teníamos variedad de comida. Y un último ejemplo
es cuando ellos estaban cerca de la tierra prometida. Entonces enviaron 12 espías para que vayan e investiguen cómo era toda esa tierra. Envían a esos espías y cuando ellos volvieron trajeron 2 reportes. El primer reporte decía más o menos así: llegamos a la tierra que nos enviaron, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto que nosotros traemos de allá. Noticias buenas, pero también hubo noticias malas. ¿Qué decía la gente? La tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que se traga a los moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio son gente alta, de alta estatura. También vimos allá gigantes. Y nosotros, comparándonos con ellos, éramos como si fuéramos langostas. Entonces la congregación gritó, dio voces, todo mundo empezó a llorar la noche y se quejaron en contra de Moisés, se quejaron en contra de Aarón. Y mire lo que dijeron: ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Y dijeron: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ese era el refugio para ellos. Tenían una prueba e inmediatamente su mente se iba a Egipto. Isaías 31:1, les invito a abrir ese pasaje bíblico. Más adelante, el profeta Isaías, mire lo que habla acerca de todas aquellas personas que simplemente estaban buscando un refugio en Egipto. 31:1 de Isaías dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Eso es lo que está diciéndoles aquí. Está diciendo: ustedes están confiando en Egipto, ustedes quieren volver allá, ustedes encuentran refugio, pero solamente porque confían en la grandeza de esa nación. Para aquella época no había nación más grande que Egipto. Era la potencia mundial en aquella temporada. ¿Y ellos qué tenían? ¿Carros? ¿Ellos qué tenían? Jinetes. Ellos tenían soldados. Y ellos pusieron una esperanza, una seguridad falsa en sus vidas, diciendo: estamos con la nación más grande de todo el mundo. ¿Quién podrá en contra de nosotros? Aquí estamos bien. Aunque nos exploten, aunque nos hagan trabajar de sol a sol, aunque nos hagan y nos digan de todo, estamos aquí tranquilos, tenemos comida. Se cree, hermanitos, que el Salmo 91 lo escribió Moisés. También se cree que lo escribió David. Más allá de quién haya escrito, hay palabras muy interesantes de aquel hombre que estuvo en medio de una congregación que se estaba quejando todos los días por volver a Egipto, pero esa persona confió en Dios. Y qué mejor que Moisés para describir las palabras que están aquí, porque él comprendió que durante todo ese peregrinaje podía confiar en Dios antes que estar confiando en una nación. Vamos al texto principal de Salmos, capítulo 91, versículos 1 y 2. Y vamos a ver lo que nos enseña aquí las Escrituras. Y mire lo que dice en estos 2 primeros versículos, en donde vamos a ver lo que es Dios. Mire lo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Está aquí 2 palabras muy interesantes. La primera palabra es habitar y la segunda palabra es morar. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, dice, morará. Habitar y morar. Estas 2 palabras nos dan la idea de una persona que ha hecho su residencia permanente junto a Dios. No se trata de la persona que viene de vez en cuando, no se trata de la persona que simplemente viene en tiempo de pruebas y que en el tiempo que le está yendo bien se aparta. Está refiriéndose a alguien que habita,
y que permanece siempre ahí, que no se aleja. Entonces, cuando hablamos nosotros de que Dios va a ser nuestro refugio, primeramente nosotros debemos tenerlo a Dios como nuestro lugar donde habitamos y como nuestro lugar donde moramos. Si no tenemos esas cualidades y simplemente venimos de vez en cuando, eso no nos va a servir. Hay otras dos palabras también muy importantes aquí, abrigo y sombra. Cuando hablamos de abrigo, estamos hablando de una prenda de vestir que le cubre todo el cuerpo del frío. Cuando hablamos de sombra, estamos hablando de algo que también está permanentemente a nuestro lado y que está cubriéndonos en una totalidad, de una forma íntegra. Lo que está diciendo estas dos palabras, en abrigo y sombra, son la idea de que Dios nos está protegiendo de una forma total, de una forma completa. ¿Sí? Pero hay algo también interesante en estos dos versículos que está hablando la forma de cómo describimos a Dios. Mire lo que habla de Dios aquí. Primero, versículo 1, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Si tiene su Biblia, subraye la palabra Altísimo. ¿Morará bajo la sombra de quién? Del Omnipotente. Subraye en su Biblia la palabra Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Subraye la palabra Jehová. Cuando dice Altísimo, está diciendo la palabra Elohim, que significa elevado, supremo, excelso, superior. Cuando dice la palabra omnipotente, dice todopoderoso, el más poderoso de todos. Y cuando dice Jehová, es la palabra Yahvé, que significa eterno. Estos tres nombres están describiendo la grandeza de Dios y nos invita a reconocer que el mejor refugio que podemos nosotros tener se encuentra con Dios, el Supremo, el Todopoderoso, el Eterno. Entonces, comparemos solamente estos tres nombres con los que se está describiendo a Dios y comparemos con la nación de Egipto. ¿Quién es más grande? Podría ser la potencia número uno en aquella época, pero comparando con estas cualidades que acabamos de leer de Dios, no sirve de nada. No sirve de nada. Es una pequeñez. Es como el ejemplo que pusieron los espías. Egipto era como una langosta en comparación de Dios aquí. Sí, y mire, hay algo también interesante en este pasaje bíblico, en el versículo 2, cuando nos habla de la relación que nosotros debemos tener con nuestro Padre. Y mire lo que dice, y yo diré a Jehová. Otra versión dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Cuando está diciendo, voy a declarar lo siguiente, se nota seguridad, se nota convicción, se nota que sabe de lo que está hablando esta persona. ¿Y qué es lo que dice? Mire, aquí habla todo en primera persona, está hablando de mí. Mire lo que dice, diré yo, primera persona. Esperanza mía, primera persona. Castillo mío, primera persona. Mi Dios, primera persona. ¿En quién confiaré? Primera persona. Lo que está describiendo aquí es que esta persona que escribió dice, Dios me pertenece. No en el sentido de que yo voy a pedirle a Dios todo lo que yo le pida porque Él simplemente me pertenece a mí. No, no se refiere a eso. Cuando estamos hablando de pertenencia, estamos hablando de un vínculo mutuo que existe tanto entre Dios y aquella persona. Está diciendo, esperanza mía, mi esperanza. Cuando hay algún problema, ¿a quién debo acudir? A la esperanza que tengo únicamente en Dios. Está diciendo, castillo mío. ¿Quién es el castillo? Es algo, una imagen de un refugio, algo muy grande que me va a proteger. Pero está diciendo castillo mío. Está hablando de la relación que tengo yo con Dios. Está diciendo mi Dios. Asimismo, se refiere a la relación que tengo con Él. Y por último está diciendo en quién confiaré.
Mire, estas palabras nos están identificando, nos está diciendo que para nosotros tener ese abrigo, para nosotros estar bajo esa sombra, debe haber un vínculo muy estrecho. ¿Y en qué consiste ese vínculo? Ese vínculo significa en que cada día yo debo reconocer que Dios está aquí, al lado, que Dios está escuchando mis palabras, que Dios está observando mis acciones, que Dios incluso hasta puede mirar, sentir mis pensamientos y lo que yo siento por dentro. Cuando yo estoy consciente de todas esas cosas en el día a día, estoy seguro de que Dios también va a tener una estrecha relación conmigo. Pero si no lo hacemos, simplemente estaremos de pasada y nada más. Lo que Dios hace por mí. Versículo 3. ¿Qué es lo que hace Dios por ti? ¿Qué es lo que hace Dios por mí? Dice primeramente, Él te librará del lazo del cazador. El cazador, cuando va a poner una trampa, él no está haciéndola enfrente de la presa. Él busca la oportunidad en que él no vea. Y junto a esa trampa, él pone un cebo, pone una carnada. Y en el momento en que la presa se acerca ahí, la trampa tiene que ser mortal. La trampa no solamente le sujeta la pierna, sino que le mata. A ese tipo de trampa se refiere aquí este pasaje bíblico. Y está diciendo que Dios nos va a librar de todo eso. ¿Y cuál es el mayor cazador que nosotros tenemos? Según la Biblia nos enseña Satanás, que anda atrás de nosotros como león rugiente. Entonces, Él nos va a librar del lazo del cazador. Y la siguiente parte de este versículo dice, de la peste destructora. El pueblo de Israel comprendió la protección de Dios cuando estaban en Egipto, cuando Dios manifestó su poder y llegaron todas esas plagas para que salga el pueblo de ahí. Ellos a ningún momento tuvieron que padecer lo que tuvieron que enfrentar los egipcios, hasta que por último vino la muerte de los primogénitos. Y ahí fue cuando el faraón se angustió por la muerte de su hijo y sacó al pueblo de Israel, váyanse. Eso es lo que hizo. Pero al pueblo de Israel no le pasó nada de eso. Entonces, podemos nosotros hablar y decir que Dios nos ayuda en tiempos como el que estamos viviendo en la actualidad. Pero podemos nosotros decir, Dios está conmigo, no me va a pasar nada. Al cristiano no le va a topar esta enfermedad, no le va a topar esta peste, pero resulta que el cristiano se está enfermando. Podemos nosotros decir, es que nos va a librar de esto, así nosotros nos enfermemos, pero resulta que muchos cristianos han muerto con esta enfermedad. ¿Y por qué me está diciendo aquí que me va a librar de la peste destructora? Hay tres cosas, hermanitos, que nos puede suceder en este tiempo. La primera, que durante todo este tiempo que dure esta enfermedad, no nos pase nada, que nunca nos hayamos enfermado. Y si es que somos parte de ese grupo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agradezca a Dios, nada más. Agradézcale porque le libró de la peste. Pero puede suceder una segunda cosa, que te enfermes y que Dios te ayude a vencer la enfermedad. Si tú formas parte de este grupo de personas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dobla rodillas y asimismo agradece a Dios. Pero puede pasar una tercera cosa, que te contagies y que la enfermedad venza tu cuerpo. ¿Vas a agradecer en ese momento? ¿Vas a agradecer acaso en el tiempo en que tengas que ver a un familiar fallecido? ¿Vas a agradecerlo? No se trataba de que Dios me iba a cuidar, no se trata de que este salmo está diciendo que me va a librar de la peste destructora. Y aquí debemos recordar lo que dijo en el versículo 2, esperanza mía. Y la esperanza que nosotros debemos tener
no está solamente cimentada en este tiempo, no está solamente aquí en el momento que estamos viviendo, no, porque la esperanza que nosotros debemos tener va todavía más allá de la muerte. ¿Y cuál es esa esperanza? La vida eterna. Entonces, si nosotros estamos pensando de que Dios no nos ha cuidado en este tiempo de dificultad y que me vino la enfermedad y que se llevó a mis familiares, reconozca el poder de Dios siempre, humíllese, porque Dios está haciendo su obra tal como Él quiere. Agradézcalo. Yo recuerdo siempre las palabras de un hermano que una vez nos enseñó y nos decía, todos queremos ir al cielo, pero no queremos todos morir. Y puede ser que nos esté pasando eso en esta temporada. Queremos irnos al cielo, pero no queremos que nos agarre una peste, no queremos morir, queremos aferrarnos a la vida. ¿Es malo eso? Somos débiles, somos humanos y tenemos temores. Y quizás uno de esos temores puede ser el miedo a la muerte. Pero hermanos, recordemos estas palabras. Esperanza mía. Eso es lo que significa Dios para mí. Eso es lo que significa Dios para ti, para todos los que estamos aquí. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esta metáfora nos da la imagen de una ave que cuida a sus polluelos. ¿Usted ha visto alguna vez una foto? ¿Ha visto un polluelo? Son tan pequeños, tan diminutos, que usted solamente de un golpe así que le dé, puede matarlo. Hay una fragilidad, hay una debilidad muy grande. Pero qué imagen tan tierna es cuando la madre viene y les pone debajo de sus alas para protegerlos, para abrigarlos, para que no vengan los depredadores. Esa es la manera en que les protege. Y esa es la imagen, esa misma imagen tierna, esa misma imagen delicada, es la que nos está describiendo de lo que Dios puede hacer por nosotros. Tan solamente piense en esa forma tan tierna, tan delicada, tan amorosa, en que Él nos abriga con sus alas. Y nosotros tenemos ahí esa protección. ¿Qué más dice el versículo 4? Escudo y adarga es su verdad. Sus fieles promesas son la armadura, dice, y la protección para todos nosotros. ¿Sí ven? Eso es lo que hace por mí, pero también hace algo dentro de mí. Cuando yo tengo por refugio a Dios, cuando yo tengo por ese sitio seguro, mire lo que dice el versículo 5, no temerás. ¿No temerás de qué? Primero, no temerás del terror nocturno. La noche es utilizada como la imagen de la oscuridad en la que podemos hundirnos o puede también hundirnos el enemigo. Y nos está diciendo, no vas a temer de eso. ¿Qué más dice que no vamos a temer? No vas a temer ni de las saetas que vuelan en el día, las flechas. En aquella época esta arma era muy fuerte, era una de las más poderosas y muy peligrosas por el alcance que tenía. Aquí se refiere a todas las armas que puede utilizar el enemigo en contra de nosotros. Así que tampoco debemos temer de eso. ¿Y qué más dice ahí? El versículo 6, no temerás de qué, ni de la pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortalidad que en medio del día destruya. Ni pestilencia, ni mortalidad. Dios refuerza aquí las palabras dichas en el versículo 3, al referirse a la peste destructora. Lo que Dios está pidiendo es que nosotros confiemos en el poder de Él para hacernos salir siempre victoriosas ante todo esto. Y mire lo que pasa, lo que Dios hace también fuera de mí. Versículo 7. Dice, versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La imagen que nos está dando este versículo es desmotivante, es terrible, es desconsoladora. Tan solamente piense que usted
usted es la persona que está ahí en medio. Piense que usted es la persona que está viendo a un lado 1000 personas caídas y al otro lado está viendo 10,000 personas caídas. ¿Acaso se sentiría usted contento viendo toda esa calamidad? Lo que nos está tratando de enseñar aquí este pasaje bíblico es que a pesar de lo difícil, a pesar de lo terrible que puedan ser las pruebas, Dios nos va a mantener de pie. Dios lo hará. Y me recuerda mucho las palabras dichas en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, cuando Dios está describiendo el día de su ira. Y si comparamos el día de la ira de Dios con los días difíciles que estamos pasando en este momento, no son nada. La ira de Dios será mucho más que todo esto que nosotros estamos viendo. Y nos está diciendo aquí que las personas que estén ahí en la ira de Dios, y hace una pregunta: ¿quién es la persona que se va a sostener, que se va a mantener de pie? Y la respuesta que nosotros ahí tenemos implícita es la que dice: el pueblo de Dios. Esos son los que se van a mantener de pie. Estamos pasando por un tiempo de dificultad, estamos pasando por un tiempo de prueba, y la pregunta es: ¿quién va a estar de pie? Esta promesa que nos está haciendo aquí Dios es para que nosotros nos mantengamos firmes, para que nosotros no dudemos de eso, ¿sí? Cuando dice aquí, en el versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. En otras palabras dice, simplemente abre tus ojos, nos está diciendo, y mira cómo los perversos reciben su merecido. Lo que dice, más fácil de comprender todavía, lo que tú siembras, eso cosecharás. Porque sembrando vientos, tú vas a cosechar torbellinos. A veces nosotros podemos llegar a pensar en la forma en que progresan, en la forma en que prosperan las demás personas. Y eso fue lo que le sucedió a Asafat en el Salmo 73. Asafat, al ver la prosperidad de los arrogantes, él mismo dice, mis pies casi se deslizan por estar viendo cómo ellos seguían progresando. No les preocupa la muerte, siguen manteniendo su vigor, no pasan trabajos duros como pasan los demás. Y entonces él dice, ¿para qué estoy limpiando mi corazón entonces? Si ellos están teniendo una mejor vida. Y él mismo, Asafat, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, porque tú les has puesto en deslizaderos, dice. Cuando dice deslizaderos, es una caída que nunca va a terminar y seguirá deslizándose hasta llegar a un punto en que no podrá salir de ahí. Y lo que nos enseña este pasaje bíblico es que Dios va a dar también su recompensa. Por eso nosotros debemos aferrarnos a Él, porque si Él nos lleva de aquí a algún momento y que lo va a pasar, tenemos la seguridad de que más allá Él va a estar junto con nosotros, junto con nosotros. Vamos a hacernos 2 preguntas para ir terminando este pasaje bíblico. La primera pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando ponemos a Dios como nuestra esperanza? Y la segunda cosa es, ¿qué pasa cuando ponemos el amor de Dios en nuestras vidas? 2 cosas. La primera, ¿qué pasa cuando ponemos a Dios como nuestra esperanza? Versículo 9 lo dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. ¿Y qué pasa cuando yo pongo a Dios como mi esperanza? Al Altísimo por tu habitación. ¿Qué dice el 10? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al del dragón.
la siguiente pregunta que dice, ¿qué pasa cuando pones en tu vida el amor de Dios? Lo dice a partir del versículo 14. Mire cómo empieza diciendo, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también, dice, lo liberaré, lo pondré en lo alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré, yo en la angustia lo liberaré, lo glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cuando ponemos nosotros a Dios como nuestra esperanza, cuando ponemos el amor de Dios en nuestras vidas, va a suceder todas estas cosas que acabamos de leer. Es una descripción de lo que Él va a hacer y lo que Él promete y lo que Él va a cumplir con nosotros. Entonces, yo pienso que al leer todas estas cosas, la única opción que debemos tener hoy es ponerle a Dios como nuestra esperanza. La única opción que tenemos es aceptar ese amor en nuestras vidas también. Y eso nos va a dar mucha ventaja sobre cualquier situación que nosotros estemos pasando. 3 conclusiones, mis hermanos. La primera, muchos buscan a Dios solamente en un tiempo de prueba. Hace unos meses, cuando estaba empezando esta pandemia, escuché a un locutor, a un comentarista deportivo que decía lo siguiente: yo soy una persona muy pesimista, pero en ese pesimismo que yo tengo, creo que al finalizar todo esto seremos diferentes, porque vamos a ser mejores seres humanos. Coincidencialmente le escuché hace unos días atrás y este mismo comentarista estaba haciendo referencia a las palabras que dijo al inicio. Y él decía, me equivoqué, porque las cosas no han cambiado. Al parecer, todos íbamos a ser diferentes, pero la gente está volviendo nuevamente a su rutina, a su vida normal, a la vida convencional. Que este no sea nuestro caso. Las tareas de ser mejores son las tareas que debemos cumplirlas diariamente y debemos cumplirlas hasta el momento en que nosotros seamos llevados de este mundo. Por eso, hermanos, no debemos pensar que la pandemia es la que va a cambiar mi vida. No, quien cambia mi vida es Dios. Es verdad que deja cicatrices, que deja secuelas en nuestra vida, algún problema que nosotros tuvimos, pero el que en verdad va cambiando dentro de nosotros es Dios. No va a cambiarnos una dificultad, no va a cambiarnos alguna situación mala que tuvimos que pasar. Es verdad, reflexionamos, nos arrepentimos, pero llega nuevamente el momento en que las cosas tienen la normalidad y la vida de la persona también vuelve a esa misma normalidad. Cambió por un momento este tiempo de dificultad, pero no fue un cambio total, no fue cambio bueno, porque simplemente se dejó llevar por la emoción que estaba teniendo en ese momento, mas no por un cambio real que se encuentra a través de aquí, de la Biblia. Segundo, si para los israelitas que salieron de la esclavitud, su refugio era Egipto, para nosotros, ¿cuál es el refugio que está reemplazando a Dios? No es malo tener amigos, lo malo es confiar en ellos más que en Dios. No es malo tener ahorros, lo malo es sentirse completamente decaído cuando estos ahorros se terminan. Lo malo es sentirse desprotegido ahí. Hay quienes encuentran refugio en la autocompasión, encuentran refugio en drogas, en clubes, encuentran refugio en pornografía, refugio en la soledad. Y la pregunta es, ¿todas estas cosas van a darnos una verdadera protección y salvación? Bajo ninguna circunstancia van a servirnos de eso.
no nos servirá. Así que, tercera conclusión, Dios es el que te cambia. Dios es el que te va a hacer diferente, no la pandemia. Te va a dar seguridad, porque Dios es el Shaddai, como nosotros vimos, el Todopoderoso, porque Dios es el León, el Supremo, el Altísimo, porque Dios es Yahvé, es el Eterno. Él sí nos va a cambiar. Y lo que tenemos que hacer en este caso es sensibilizar nuestras vidas, sacar orgullos, sacar rencores, sacar todas esas cosas con la ayuda de Dios. Y Él va a ser el que va transformando todo eso. Y cuando transforme nuestras vidas, es ahí cuando estaremos bajo ese verdadero refugio. El refugio que menciona en el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero concluir solamente con unas palabras de agradecimiento. Todos hemos pasado por pruebas. Las pruebas nos han venido inesperadamente, sin que nosotros les dijéramos, vengan pruebas, estoy aquí listo. Al contrario, las pruebas vinieron en el tiempo menos sospechado. Y lo importante durante estas pruebas es tener el apoyo y la certeza de que Dios está con nosotros. Pero también quiero agradecer a todos ustedes en el tiempo que mi familia, mi persona fuimos probados. Ustedes estuvieron pendientes, ustedes estuvieron con sus oraciones, estuvieron de alguna manera llamando, preguntando, preocupándose. Yo estoy muy agradecido por eso. Esa es la manifestación de Dios. Ese es el abrigo que Dios nos da. Se manifiesta de muchas formas. Y cuando tuvimos nosotros que vivir un tiempo de dificultad, así como muchos de ustedes están viviendo, se encuentra también la mano de un amigo, la mano de un hermano, que te dice, voy a orar por ti, que te dice, sal adelante. Y qué bueno que sea una persona que conoce de Dios, porque el ánimo que te da es a través de la palabra, el ánimo que te da es a través del conocimiento de Dios. El Señor les bendiga, mis hermanos, y Dios siempre les siga sacando adelante de toda dificultad que pueda presentarse en todo este tiempo. Gracias por su atención.